El sobre llegó un jueves, a la hora en que Carmen solía apagar la cafetera y abrir la ventana del comedor para que entrara el ruido de la calle. En Valencia, incluso en febrero, la luz puede parecer demasiado limpia para ciertas cosas. Yo estaba revisando unas copias antiguas del estudio, sentado junto a la mesa, cuando oí el papel rasgarse y luego un silencio que no era de sorpresa, sino de golpe. «Antonio», dijo mi mujer. No gritó. Carmen nunca ha sabido hacer teatro con el dolor. Por eso me levanté deprisa. En sus manos había una fotografía nuestra de boda. La conocía mejor que mi propia firma. El blanco de su vestido, mi chaqueta oscura, la sombra del limonero del patio donde nos hicieron posar antes del banquete. Pero la foto estaba cortada con una precisión de taller. No partida a mano, no rota en una rabieta. Cortada. Una mitad conservaba mi cuerpo y mi cara, la otra no existía. Donde debía estar Carmen, quedaba un hueco limpio, una ausencia hecha con regla. Dentro del sobre no había nota, ni disculpa, ni amenaza. Solo aquella foto y el olor seco del cartón nuevo. Carmen pasó un dedo por el borde del corte, sin tocarlo del todo. «Esto lo ha mandado Laura», dijo. No preguntó. Tampoco hizo falta. Nuestra nuera tenía una forma de hacer daño que siempre venía envuelta en buen gusto aparente. Frases breves, papel caro, silencio calculado. Desde que Javier le había dejado llevar la imagen nueva del estudio, ella hablaba de modernizar, de limpiar capas, de quitar sentimentalismo. Yo había oído esas palabras muchas veces detrás del mostrador, pero nunca las había visto puestas sobre la cara de mi mujer. Cogí el teléfono de Carmen antes de que ella pudiera buscar a Javier. No por quitarle voz, sino porque le temblaban las manos y yo sabía que, si nuestro hijo empezaba con sus explicaciones, ella iba a escuchar más de lo que debía escuchar esa mañana. Javier contestó al tercer tono, con prisa de mostrador. «Papá, ahora no puedo, estoy entrando al estudio». Yo le dije que su madre acababa de recibir nuestra foto de boda cortada por la mitad. Hubo una pausa. La clase de pausa que no nace del desconocimiento, sino de decidir qué versión conviene usar. «Ya», dijo al fin. «Laura está fatal. No tenía que mandarla así». Carmen cerró los ojos. Yo miré el borde de la fotografía sobre la mesa y repetí una sola palabra. «¿Así?» Javier cambió de tono. Laura estaba desbordada. Llevaba semanas sintiendo que mamá la juzgaba. No había que hacerlo más grande. No preguntó por su madre. No dijo, «¿Está bien?» No dijo, «Voy para allá». Su primera preocupación fue reducir el daño a una incidencia familiar. Cuando le recordé que habían cortado la cara de Carmen de nuestra foto de boda, respondió, «Papá, por favor, es una foto vieja». Carmen abrió los ojos entonces, no herida por Laura, sino por esa frase. Hay frases que llegan con zapatos de adulto y pisan donde ya no hay infancia que las excuse. Javier añadió que no metiera el estudio en aquello. Proveedores, mural, contrato con cultura, todo podía venirse abajo si yo montaba una guerra. Ese fue el primer precio que puso encima de la mesa. La tranquilidad del negocio a cambio de que su madre aceptara desaparecer de una fotografía. Dejé el móvil sobre la mesa con el altavoz encendido y pregunté quién había usado esa foto. «No lo sé», contestó. Demasiado rápido, demasiado limpio, como el corte. Colgué sin despedirme. Carmen no protestó. Se sentó despacio con la espalda recta, como se sentaba antes en la mesa de retoque cuando una novia llegaba llorando, porque en la copia se le veía una sombra bajo los ojos. Carmen quitaba sombras ajenas con una paciencia que parecía amor, pero jamás había permitido que nadie le retocara la dignidad. «No quiero que vayas a gritarle», me dijo. Le respondí que no iba a gritar. Entonces añadió la condición que cambió mi decisión en consecuencia y no en venganza. «Ni que la niña pague esto». Ahí estaba Carmen entera, con su propia cara recién arrancada del papel, pensando en Lucía. Guardé la fotografía en una funda transparente, no la doblé, no la puse junto a los álbumes. La dejé encima de una carpeta azul donde guardaba contratos antiguos del estudio Vidal y Soler. Fundé aquel estudio con una ampliadora prestada y una deuda que tardé 7 años en pagar. Carmen revelaba de noche, retocaba a mano,
Aprendí a reconocer a las familias del barrio por la forma de mirar a cámara. Si alguien había levantado aquel lugar conmigo, era ella. Javier tenía poderes para operar cuentas, firmar encargos menores, tratar con proveedores y abrir el archivo digital. Se los había dado yo. No porque fuera imprescindible, sino porque un padre se engaña con una palabra muy cómoda: continuidad. Pensé que dejarle llaves y firma le enseñaría pertenencia. Ahora oía su voz diciendo: «Es una foto vieja», y entendía que quizá le había enseñado otra cosa, que lo heredado no necesita respeto. Llamé a Ferran Llorens, el notario que había visto nacer y morir más acuerdos familiares de los que ningún cura de barrio podría confesar. «¿Urgente?», preguntó Ferran. Le dije que hoy. Cuando quiso saber si era una venta, contesté: «Revocación de poder». No pidió detalles por teléfono. Solo ordenó que llevara copia del poder y el DNI, y añadió que los documentos se escriben mejor cuando uno no tiembla. Antes de salir, Carmen me pidió ver otra vez la foto. La puse sobre la mesa. Ella no lloró. Observó el hueco donde había estado su rostro con esa concentración de retocadora que nunca se le fue de los ojos. «No está arrancada», dijo. Confirmé que no. Está recortada desde una copia buena. Eso mismo había pensado yo, pero escucharlo en su voz lo volvió más grave. En casa teníamos un positivado antiguo dentro del álbum, algo amarillento, con una esquina blanda. La foto del sobre era nueva, limpia, con contraste reciente. Quien la había cortado no había encontrado una copia perdida en un cajón. Había partido de un archivo o de un escaneo. Carmen no quiso venir conmigo. «Si voy, parecerá que necesito que me defiendan», dijo. «Ve tú, pero no hables por mí cuando toque hablar». Me guardé esa frase como se guarda una orden importante. En la notaría, Ferran Llorens me recibió sin hacerme esperar. Ferran leyó el poder y resumió el riesgo. Era amplio, demasiado amplio, con cuentas, proveedores, archivo, representación ante clientes y contratos menores. Cuando preguntó si quería revocarlo todo, contesté que sí, todo lo que permitiera a Javier tocar el estudio sin autorización expresa mía. La revocación se puede otorgar hoy, habrá que notificarle y avisar a banco, gestoría, proveedores relevantes y a quien tenga sistemas de acceso. El papel no cierra una puerta si la puerta sigue reconociendo la tarjeta. Le dije que también cerraría la tarjeta. No preguntó qué había pasado hasta que vio la funda transparente en mi carpeta. Entonces avisó que aquello no hacía falta para la escritura. Le respondí que lo sabía. Lo necesitaba para no olvidarme de por qué estaba firmando. Firmé a las 12:42. Ferran imprimió la copia simple, preparó la notificación y me repitió que avisara al banco y al proveedor del control de accesos antes de que Javier pudiera mover nada por rutina. Esa palabra me dolió casi tanto como la foto. Rutina era dejar que un hijo entrara donde quisiera porque llevaba nuestro apellido. Al salir llamé a Pilar Benavent. «Necesito que hoy nadie toque el archivo de bodas del 78 sin que tú lo apuntes». «¿Ha pasado algo?» «Sí, pero aún no quiero contarlo en el mostrador». Pilar no pidió morbo. Llevaba 20 años con nosotros y sabía distinguir una orden rara de un capricho. «Entonces lo apunto todo», dijo, «y cierro el armario pequeño». Volví a casa con la carpeta bajo el brazo. Carmen estaba en el comedor con la fotografía todavía ausente sobre la mesa. Había puesto una taza encima del sobre vacío para que no se moviera con la corriente. «¿Ya está?», preguntó. «Ya está firmado». No sonrió. Tampoco me pidió detalles. Miró la carpeta, luego el hueco de la foto. «Que no sea por odio, Antonio». «No lo es». Me senté frente a ella y acerqué la funda a la luz. El borde del corte no tenía fibras levantadas. Era una línea fina, limpia, casi profesional. Demasiado limpia para unas tijeras de cocina, demasiado exacta para una rabia de madrugada. Entonces entendí que el documento solo era la primera puerta cerrada. La verdadera pregunta estaba en otra parte. ¿Quién había sacado de nuestro archivo una imagen bastante buena como para borrar a Carmen sin dejar rastro de mano temblorosa? Entré en el estudio por la puerta lateral, no por el cristal del mostrador.
Pilar estaba sola en administración, con el libro de entradas abierto y el armario pequeño ya cerrado. Me señaló una línea sin saludar demasiado. El martes, a las 19:36, alguien había abierto la carpeta de nuestra boda. El código era de Javier. No saqué todavía la fotografía cortada. Primero pedí el registro físico. En nuestro estudio las carpetas importantes tenían dos vidas: negativos y sobres escritos a mano. Escaneos en un servidor que Javier había vuelto demasiado cómodo. Pilar pasó el dedo por otra nota, sujeta con clip. Escaneo solicitado para mural aniversario. No estaba firmada por Javier, sino por Laura. Pregunté si podía ser rutina. Pilar cerró el libro con cuidado. Rutina no. Esa carpeta no se toca para encargos actuales, y menos fuera de horario. Abrí el armario pequeño. El sobre del negativo seguía allí, pero la pestaña no coincidía con la marca de lápiz. Ese mínimo desorden me dolió más que una cerradura rota. El daño privado ya tenía una ruta de trabajo. Le pedí a Pilar que copiara esa página y que no corrigiera nada del armario. Si alguien preguntaba, debía decir solo que el archivo estaba en revisión por el aniversario. Ella entendió el riesgo. No era una escena de familia, era una brecha de custodia en el lugar donde Carmen había trabajado media vida. Al salir hacia el cuarto de escaneo, guardé en mi carpeta la primera prueba que no dependía de lágrimas. Desde ese momento el estudio dejó de ser terreno neutral. Cada llave tenía que justificar para quién trabajaba. En el cuarto de escaneo, Pilar abrió el historial del equipo sin tocar la carpeta original. El archivo no tenía nombre sentimental, sino una referencia fría: el maestro digital de nuestra boda. La última exportación era del martes por la noche, convertida a una imagen de alta resolución y enviada a una carpeta compartida del proyecto aniversario. No hacía falta ser perito para entenderlo. La foto del sobre venía de una copia nueva, no de la vieja que Carmen guardaba en casa. Le pedí a Pilar que imprimiera solo la captura del historial. Ella quiso saber si debía llamar a Javier. Le respondí que no. Si él todavía creía que podía esconderse detrás de la palabra desbordada, necesitaba que yo no le regalara tiempo para limpiar rastros. Pilar guardó la impresión en un sobre interno y escribió la hora. Ese gesto suyo, tan administrativo, fue la primera vez que sentí algo parecido a suelo bajo los pies. El móvil de Carmen vibró mientras yo seguía allí. Me mandó una captura: mensaje de Laura. Siento que os haya dolido. A veces las fotos antiguas también hacen daño a quienes seguimos vivos. No quiero discutir por una imagen. Leí 2 veces esa frase. No pedía perdón por cortar. Pedía comprensión por haber sentido. Convertía el objeto en clima, la agresión en sensibilidad. Llamé a Carmen desde el pasillo trasero. Le pedí que no respondiera. Ella respiró hondo y aceptó, pero me preguntó si ya sabía de dónde había salido la copia. Le dije la verdad limitada: del archivo del estudio. Al otro lado se hizo un silencio más duro que el de la mañana. Carmen no preguntó quién. Dijo: ¿entonces no era para hacerme daño solo a mí? Era para enseñarle al estudio que se podía. Esa tarde revisé la mesa donde Carmen había retocado durante años. Seguía en la sala pequeña, con su lámpara articulada y una caja de lápices que nadie usaba ya, porque todo el mundo prefería capas digitales y filtros rápidos. Laura había propuesto retirar esa mesa del recorrido del aniversario. Pesa mucho visualmente, dijo en la última reunión. Yo pensé entonces que hablaba de muebles. Ahora entendía que hablaba de Carmen. Pilar sacó de una bandeja una orden de imprenta. No era todavía factura, pero sí presupuesto aceptado para un mural de 3 metros. Vidal Foto. Tradición familiar desde 1978. Nueva etapa. En la descripción figuraban retratos de barrio, cámaras antiguas, mi foto de joven y una zona central limpia, sin retrato doble fundador. Pilar había subrayado esa línea porque conocía la historia real. El estudio nació con 2 nombres, Vidal y Soler, aunque el rótulo viejo, por ahorro, solo llevara el mío. Pedí que congelara cualquier material del aniversario hasta nueva orden. Pilar hizo una llamada corta a la imprenta y usó la palabra que Laura más odiaba: incidencia.
Al colgar me avisó de que Javier preguntaría en cuanto el proveedor llamara. Le dije que lo hiciera. Ya no me interesaba que todo pareciera normal. Me interesaba que cada movimiento dejara huella. Antes de irme, Pilar dejó sobre mi carpeta una copia del presupuesto y otra del registro de escaneo. 2 papeles modestos, sin música de revelación, pero juntos decían algo que Javier no había querido decir. La foto cortada y el mural nacían del mismo gesto. Primero se ensayaba la ausencia en casa, luego se imprimía para el público. Javier apareció 20 minutos después, cuando yo aún estaba en el despacho trasero. No entró con furia, sino con esa sonrisa de director que había aprendido en reuniones pequeñas. Una sonrisa para pedir obediencia sin parecer que la exigía. Preguntó a Pilar por qué la imprenta hablaba de una incidencia. Pilar le contestó lo acordado: revisión de archivo por aniversario. Él miró hacia mi puerta y comprendió que la palabra archivo ya no era suya. «Papá, ¿podemos hablar?», dijo desde el marco. No le mostré la revocación, tampoco el registro completo. Solo levanté la copia de la solicitud de escaneo. Javier la reconoció demasiado deprisa y luego fingió leerla. Dijo que Laura estaba preparando algo bonito, que no todo podía pasar por el filtro sentimental de mamá, que el estudio necesitaba aire. Esa última palabra no era suya. Laura la usaba para justificar cualquier cosa que estorbara. Una silla, una firma, una mujer. Le pregunté por qué su código había abierto la carpeta de nuestra boda fuera de horario. Contestó que Laura le pidió material antiguo y él no vio problema. Le pregunté si vio el archivo exportado. Bajó la vista hacia la impresora. Esa mirada fue una confesión pequeña, no suficiente para un juez, pero sí para un padre. Javier sabía más de lo que había admitido por teléfono. «No conviertas esto en un expediente», murmuró. «Es familia». Yo guardé la hoja en la carpeta. «Precisamente por eso lo convierto en expediente», dije, «porque si lo dejamos en emoción, mañana nadie sabrá dónde empezó el borrado». Javier no respondió. Salió al mostrador y llamó a Laura desde la calle, no desde dentro. Ya había entendido que las paredes del estudio empezaban a recordar. Al cerrar, Pilar me acompañó hasta la puerta. Me entregó una tercera hoja, no la orden de imprenta, sino un correo reenviado a administración por error. Laura preguntaba a un diseñador llamado Marcos Ibars si podía limpiar la composición de los fundadores y preparar una versión donde la figura femenina antigua no pesara tanto. Pilar había marcado la fecha, un día antes de que la foto llegara a casa. No abrí todavía el adjunto. Preferí dejarlo intacto, reenviado a mi correo del estudio y a una carpeta externa que Pilar guardó con contraseña nueva. Si Laura quería convertir la ausencia en estética, necesitaríamos ver la estética completa. También necesitaríamos no perder la cadena por prisa. Aprendí eso fotografiando derribos. Cuando todo parece polvo, lo importante es registrar qué pared cayó primero. Volví a casa después de las 8. Carmen estaba en la cocina, cortando pan con una precisión que no necesitaba. Le conté lo justo. El archivo se había abierto con el código de Javier. El mural eliminaba el retrato doble. Laura había escrito al diseñador. Carmen dejó el cuchillo en la tabla. No preguntó si Javier era culpable. Preguntó si él había tenido oportunidad de decir que no. Esa pregunta, más que cualquier reproche, lo separó de niño y lo puso en el sitio de hombre. Esa noche guardé la fotografía cortada junto a las copias del registro. No la enseñé de nuevo. Ya había cumplido su primera función, abrir la herida. La segunda empezaba ahora, como prueba de que alguien había ensayado en papel lo que pretendía hacer con la historia del estudio. Antes de acostarnos, Pilar mandó un último mensaje. «Antonio, he encontrado otra cosa. Laura encargó el mural completo a Marcos. En el asunto del correo pone nueva familia, nueva imagen». Me quedé mirando esas 4 palabras hasta que la pantalla se apagó. Entonces supe que el siguiente corte no sería sobre una fotografía vieja. Sería sobre el lugar de Carmen en todo lo que habíamos construido. Al día siguiente cité a Javier en el cuarto de copias. Necesitaba una habitación donde cada objeto recordara el oficio que él estaba usando como coartada. Bandejas, lupas, archivadores, cajas rotuladas por Carmen. Llegó tarde y empezó pidiendo café,
intentando devolvernos a una mañana normal con una taza. Puse sobre la mesa 3 hojas: el registro de acceso, la exportación del escaneo y la solicitud del mural. No añadí la foto cortada. Esa herida no iba a servirle para decir que yo estaba emocional. Javier miró los papeles y eligió el más fácil. «Papá, los proyectos se preparan con material antiguo». Esa frase separó el problema en 2 bandos falsos, los modernos contra los maniáticos. Le pregunté si sabía que el archivo exportado era nuestra foto de boda. No respondió enseguida. Se tocó el anillo, costumbre que tenía desde niño cuando mentía mal. Dijo que quizá lo vio en una carpeta compartida, que Laura manejaba muchas pruebas, que Marcos pedía imágenes grandes. Entonces le hice la pregunta que había preparado toda la noche. ¿Sabías antes de ayer que esa foto había salido del archivo? Javier abrió la boca, la cerró y miró la puerta. No era miedo a mí. Era miedo a que alguien lo oyera elegir. Le ofrecí una salida limpia, contarle la verdad a Carmen, sacar a Laura del archivo y del mural, aceptar que el aniversario se haría solo con material revisado por Pilar y por mí. No pedí divorcios ni escenas. Pedí una frase adulta. Javier apretó los labios. Si hago eso, Laura dirá que la dejo sola contra vosotros. Entonces entendí que la pregunta ya no era si defendería a su madre. Era cuánto de su comodidad estaba dispuesto a llamar paz. El móvil de Javier vibró sobre la mesa. No miré la pantalla, pero él sí, y su mandíbula se cerró antes de que el sonido terminara. Laura no estaba en la habitación y aún así ocupó una silla. Javier dijo que no podía tomar decisiones bajo amenaza. Para él la amenaza era mi carpeta, no el hueco que su mujer había abierto en la cara de Carmen. Le pedí que llamara allí mismo y dijera una sola cosa: el archivo quedaba fuera de cualquier proyecto de Laura. No lo hizo. Guardó el teléfono boca abajo, gesto que pretendía ser prudente, y solo confirmó quién llevaba el ritmo. Luego habló de Lucía. Dijo que la niña estaba nerviosa, que oía discusiones, que si yo convertía aquello en un muro, ella sufriría. No era aún un chantaje completo, pero ya tenía forma. La nieta aparecía justo cuando el hijo no quería responder como hijo. Le pregunté si pensaba explicarle a Lucía que su abuela había sido cortada de una foto porque alguien estaba desbordado. Javier se levantó. «No uses a mi hija para ganar». La frase me atravesó porque venía del hombre que acababa de ponerla sobre la mesa. No levanté la voz. Le dije que la única forma de no usar a Lucía era no mentirle alrededor. Entonces saqué una hoja en blanco y escribí 3 condiciones: Laura fuera del archivo, mural suspendido, conversación con Carmen antes del viernes. Le di el papel para que no pudiera fingir que yo solo había hablado desde la rabia. Javier leyó las 3 líneas y las dobló por la mitad. No las rompió. Eso me habría dolido menos. Las guardó en el bolsillo como quien aplaza una multa. «Tengo que hablarlo en casa», dijo. Yo asentí. Por primera vez, esa frase no significaba que iba a pensar con su mujer. Significaba que iba a pedir permiso para decir la verdad. Después de que se fuera, Pilar entró sin llamar. No preguntó cómo había ido. Miró la silla vacía y supo bastante. Me dejó una copia del turno de accesos y una nota de la imprenta. Laura había llamado para pedir que no se cancelara nada, solo que se cambiara el contacto principal a ella hasta que Antonio se calme. La frase venía entre comillas, escrita por una administrativa que no sabía que acababa de documentar una maniobra. Laura no quería solo defenderse, quería que mi reacción pareciera el problema operativo. Ordené a Pilar que respondiera por correo, no por teléfono. Cualquier material del aniversario quedaba suspendido por revisión de derechos y archivo. Usé esas palabras a propósito. No amenazaban, pero obligaban a todos a moverse por escrito. Pilar sonrió apenas. «Eso le va a molestar más que un grito», dijo. Tenía razón. Laura podía reciclar un grito como prueba de vejez furiosa. Un correo sobrio le quitaba aire. A media tarde, Javier me mandó un mensaje. «Papá, Laura dice que si paralizas el mural, parecerá que mamá manda en todo, incluso enferma. Piensa en cómo lo verá Lucía». No contesté enseguida.
Dejé que la pantalla se apagara y volví a encenderla. Ahí estaba el nuevo borde del corte. Carmen ya no era una mujer herida, sino una amenaza que había que explicar a una niña. Fui a casa antes de cerrar. Carmen estaba sentada con una manta fina sobre las piernas, aunque no hacía frío. Le conté que Javier necesitaba hablarlo con Laura. Ella entendió. No dijo cobarde, no dijo mi hijo. Solo pidió que no le ocultara si Lucía entraba en la versión. Le prometí que no. Esa promesa costaba más que cualquier documento, porque significaba llevarle a Carmen no solo pruebas, sino el daño que esas pruebas iban soltando. La respuesta de Javier llegó después de cenar. No llamó, mandó audio. Lo escuchamos juntos porque Carmen lo pidió. Su voz venía baja, vigilada. Decía que Laura había actuado mal, pero que todo tenía contexto, que mamá a veces hacía sentir a los demás como invitados en el estudio, que yo debía pedir disculpas por haber tratado a Laura como delincuente. Cuando terminó, Carmen no se movió. «Ponlo otra vez», dijo ella. No puse. En la segunda escucha apareció lo peor. Javier no había negado el corte, no había negado el escaneo, no había negado el mural. Solo pedía que la palabra culpa no cayera donde tenía que caer. Carmen levantó la mano para que parara el audio antes del final. «Ya está», dijo. «Mi hijo no está confundido. Está negociando cuánto de mí se puede quitar para que su casa no tiemble». Esa frase decidió algo dentro de mí. Hasta entonces yo había pensado en salvar a Javier de Laura, creyendo que mi hijo estaba bajo una presión ajena. Pero nadie puede ser salvado de una comodidad que defiende con sus propias palabras. Abrí la carpeta azul y añadí el papel de las 3 condiciones firmadas por mí. Ya no eran una propuesta familiar. Eran el último registro de una oportunidad ofrecida. Le escribí a Javier una respuesta breve. «Mañana a las 10 tienes que decirle a tu madre si sabías del escaneo antes de que llegara la foto. Sin Laura, sin audios, sin frases sobre paz». Carmen me pidió añadir. «Y no traigas a Lucía a una conversación de adultos». La añadí. Envié. El doble check se puso azul al minuto y no hubo contestación. A las 10 menos cuarto del día siguiente, Javier escribió que no podía venir. A las 10 menos 10, Laura mandó al grupo familiar una foto de Lucía haciendo deberes y una frase. «A ver si dejamos de cargar a los niños con dramas de adultos». Carmen vio el mensaje porque su hermana lo reenvió preocupada. No era todavía una acusación abierta, pero ya estaba sembrada la idea de que nosotros éramos el peso, no el corte. Llamé a Javier. Esta vez contestó desde la calle. Le dije que había tenido una oportunidad y que la había dejado pasar. Él respondió que no aceptaba ultimátums y que mamá debía entender que Laura también era familia. Entonces le pregunté por última vez si sabía del escaneo antes de que la foto llegara. Se oyó un autobús, luego su respiración. Sabía que Laura estaba preparando una composición, dijo. No sabía que iba a mandarla. Ahí estaba la verdad mínima. No detuvo el borrado porque todavía podía llamarlo diseño. Le comuniqué que la revocación ya estaba firmada. No grité, no adorné. Dije que banco, gestoría, proveedores y sistemas de acceso recibirían instrucciones y que desde ese momento ningún archivo ni contrato saldría por su firma sin permiso mío. Javier soltó una risa seca. ¿Vas a castigarme por una foto? Le respondí que no. Lo hacía por haber permitido que una foto se convirtiera en permiso para borrar a su madre. Esta tarde, Carmen recibió un dibujo de Lucía por WhatsApp. Salíamos Javier, Laura, la niña y yo junto al estudio. Carmen no estaba. Debajo, con letra infantil, ponía: «Para que la abuela no se enfade». Carmen miró el dibujo mucho tiempo y luego me devolvió el móvil. No lloró, solo dijo: «Ahora ya está en la cabeza de la niña». Y supe que la siguiente parte de la historia no iba a doler en papel, sino en sangre. El dibujo de Lucía quedó sobre la mesa del comedor toda la noche, lejos de la fotografía cortada, y aún así, unido a ella por una misma línea invisible. Carmen no quiso guardarlo. «Si lo escondo, hago que no ha pasado», dijo. Por la mañana llamó a nuestra nieta con la voz más tranquila que pudo. Lucía contestó contenta al principio, luego se puso seria. Se notaba que alguien estaba cerca.
Carmen no preguntó por Laura. Preguntó por el colegio, por una excursión al Oceanographic, por el diente que se le movía desde Navidad. La niña respondió poco. Después, sin que nadie la guiara del todo, soltó la frase: «Mamá dice que tú te enfadas cuando todos estamos juntos». Carmen apretó el borde de la mesa. Yo vi cómo se le iba el color de la cara y aún así no interrumpió. Solo preguntó: «¿Tú crees eso, cariño?» Lucía dudó. «No sé, en el dibujo no te puse para que no hubiera lío». Ahí estaba el daño real. La foto cortada había sido una brutalidad adulta. El dibujo era una niña aprendiendo que quitar a su abuela podía traer paz. Carmen cerró los ojos un segundo y respondió que nunca se enfadaría por verla con sus padres, que los mayores debían arreglar sus cosas sin pedir dibujos a los niños. Cuando colgó, no lloró. Se levantó y fue al dormitorio. Volvió con una caja pequeña de medicación, la dejó en el bolso y dijo que no iba al estudio esa mañana. Era la primera vez en años que Carmen se negaba a entrar en el lugar donde todavía estaba su mesa de retoque. No por miedo a Laura, sino porque ya no sabía qué parte de sí misma tendría que defender al cruzar la puerta. Ese fue el primer daño que no cabía en una carpeta. En el grupo familiar, Laura empezó antes de mediodía. No escribió mi nombre, escribió alrededor de mí. Dijo que algunas personas confundían memoria con control y que la nueva generación no podía vivir pidiendo permiso a los recuerdos. Mi cuñada preguntó si todo iba bien. Laura contestó: «Solo queremos que Lucía no crezca pensando que amar a sus padres es traicionar a su abuela». Capturé los mensajes, no para exhibirlos, sino porque cada frase cambiaba el terreno. Hasta entonces, Laura había cortado una foto y preparado un mural. Ahora estaba fabricando una versión moral donde Carmen era el problema. Llamé a Javier y le dije que retirara a su mujer del grupo o corrigiera él mismo la mentira. Respondió que no podía censurar a Laura, que estaba dolida, que yo había firmado papeles a espaldas de la familia. Ya no hablaba de la foto, hablaba del documento. Pilar me avisó desde el estudio. 2 empleadas habían preguntado si Carmen estaba bien, porque Laura les había dicho que el aniversario podía dispararle cosas. Esa palabra era una forma limpia de llamarla inestable, sin pronunciar diagnóstico. Ordené que nadie comentara la salud de Carmen en el local y que cualquier duda operativa se remitiera a mí por escrito. A las 2 recibí un correo de Marta Navarro, técnica de cultura del ayuntamiento. El asunto era neutro: proyecto de digitalización y acto aniversario. El contenido no lo era. Habían oído que el estudio revisaba control de archivo, que había cambios en materiales públicos y que necesitaban confirmar quién respondía por la custodia de los fondos antes de seguir anunciando la colaboración. La mentira ya no estaba solo en una niña. Había llegado a un cliente institucional. No contesté de inmediato. Si escribía desde la herida, Laura conseguiría lo que buscaba: convertir una cuestión de custodia en pelea de ancianos. Llamé a Pilar. Le pedí el contrato del proyecto municipal y preparé una respuesta breve. Confirmé que Vidal y Soler mantenía la custodia, que los fondos no saldrían del archivo sin registro, que los materiales públicos estaban suspendidos precisamente para revisar derechos, imagen y trazabilidad. No mencioné a Laura ni a Carmen. La estabilidad se demuestra mejor cuando no suplica. Marta respondió al cabo de 1 hora. Agradecía la aclaración, pero pedía una reunión antes de autorizar que el logotipo del ayuntamiento apareciera en el aniversario. Esa frase cambió el peso del día. Si el cliente se retiraba, Laura podría decir que mi documento había hecho daño real al estudio. Si yo cedía para evitarlo, ella habría aprendido que bastaba poner en riesgo un contrato para recuperar el control. Llamé a Javier y le reenvié solo el correo de Marta. Le dije que su mujer acababa de poner en duda la estabilidad del archivo ante personas que no tenían por qué saber nada de nuestra casa. Javier respondió que Laura no había escrito al ayuntamiento. Tal vez era cierto. No hacía falta. Había lanzado suficientes frases para que otros preguntaran. El veneno social rara vez llega con remitente. Esa tarde Carmen me pidió ver el correo. Lo leyó despacio y luego cerró el portátil. «Ahora soy un riesgo institucional», dijo sin ironía.
Le contesté que no. El riesgo era permitir que otros usaran su nombre para mover accesos. Pero ella miraba hacia la ventana, no hacia mí. Lo que más le dolía no era que Marta preguntara, era que la pregunta resultara comprensible después de lo que Laura había sembrado. Al día siguiente fui al estudio solo. La mesa de Carmen seguía en la sala pequeña, pero alguien había dejado encima una caja de folletos nuevos. Aparté los folletos y encontré debajo una lista del aniversario. En la línea del recorrido histórico, Laura había escrito: evitar nombres propios que generen conflicto. El nombre conflictivo era el de mi mujer. Pilar llegó con la cara tensa. Había recibido otra llamada de la imprenta. Laura insistía en que el mural debía imprimirse por si Antonio recapacita, y ofrecía pagar una señal con la tarjeta del estudio. Ahí apareció la revocación como algo más que símbolo. Llamé al banco delante de Pilar y confirmé la instrucción. Ninguna operación vinculada al aniversario saldría por firma de Javier ni por tarjeta asociada a su autorización. El empleado pidió confirmación escrita. Se la envié con copia a la gestoría. Media hora después, Javier entró en el local sin saludar. Ya sabía del banco. «Estás bloqueando trabajo», dijo. Le respondí que estaba bloqueando usos no autorizados del archivo y del dinero. Bajó la voz porque había clientes recogiendo fotos de carnet. Todavía necesitaba parecer director razonable. Le pedí que se sentara en el despacho y que no nombrara a Lucía. No quiso. Dijo que todo esto iba a romper a la niña. Entonces Pilar, desde la puerta, puso sobre la mesa el dibujo sin Carmen que yo le había enseñado solo para custodia. No dijo nada. No hacía falta. Javier lo miró con una sorpresa tardía, aunque sabía de dónde venía. El silencio le quitó la coartada de padre preocupado. La niña ya estaba dentro. Esa noche Marta Navarro confirmó la reunión para el lunes y añadió una línea que Laura no habría sabido escribir mejor. Nos preocupa que una situación familiar afecte a la continuidad técnica del proyecto. Leí la frase en voz alta. Carmen, que estaba en el sofá con el chal sobre los hombros, pidió que no la llevara al estudio hasta que supiera qué lugar iban a dejarle. No dijo hasta que me pidan perdón. Dijo qué lugar. La diferencia era enorme. Preparé una respuesta para Marta con 2 adjuntos. Protocolo de custodia y notificación de que Javier ya no podía actuar solo sobre archivo ni cuentas. No añadí el dibujo. No añadí la foto cortada. No convertí a Carmen en material probatorio ante el ayuntamiento. Esa fue la frontera más difícil del día. Tenía pruebas que podían dar pena, pero la pena no protege a nadie si te obliga a exhibir a quien quieres cuidar. Antes de dormir, Carmen entró en la habitación donde guardábamos los álbumes y sacó la copia vieja de nuestra boda. La puso junto al dibujo de Lucía y no habló durante 1 minuto. Luego dijo que la niña no había inventado la ausencia. Alguien se la había hecho útil. Guardó la foto entera, pero dejó el dibujo fuera. Mañana quiero que Pilar lo tenga, decidió. No para culpar a Lucía, para recordar que esto ya salió del papel. Al apagar la luz, recibí un mensaje de Pilar. Marta había visto por casualidad una prueba del mural en la imprenta, sin Carmen y con el lema nuevo. Pregunta si esa es la versión oficial. Me quedé sentado en la oscuridad con el móvil en la mano. La respuesta era no. Pero por primera vez entendí que si no actuaba rápido, la versión falsa llegaría impresa antes que la verdad. El lunes llegué a la imprenta antes de abrir el estudio. No quería encontrarme con Laura allí, sino con el papel antes de que se volviera pared. El encargado, un hombre joven con ojeras de campaña fallera, me reconoció por encargos antiguos y se puso nervioso en cuanto dije «mural del aniversario». Me enseñó una prueba enrollada en un tubo. La extendimos sobre una mesa larga, bajo una luz blanca que no perdonaba nada. El diseño era hermoso en la superficie. Fotos de barrio, cámaras de fuelle, retratos de niños con uniforme, mi imagen de joven a un lado. En el centro, una frase limpia. Vidal Foto. Tradición familiar desde 1978. Nueva etapa. Carmen no aparecía. Su nombre tampoco. Donde debía estar nuestra foto de boda había una composición cortada. Yo solo, mirando hacia una zona vacía ocupada por una textura beige.
Pedí la orden completa. El encargado dudó, pero el cliente legal seguía siendo el estudio y la revocación ya estaba notificada. En la ficha figuraba Laura como contacto creativo, Javier como autorización inicial y Marcos Ibars como diseñador externo. La instrucción más clara estaba en observaciones. Evitar rostro de Carmen. No abrir debate con Antonio hasta prueba final. Leí esa línea 2 veces. Ya no era interpretación. Era método. Fotografié la prueba solo para archivo interno y ordené suspender cualquier impresión. El encargado pidió que alguien confirmara por correo para no quedar en medio. Se lo envié desde allí, con copia a Pilar. Al salir, llevaba 3 cosas: la prueba visual, la ficha de orden y una certeza amarga. Laura no había cortado la foto porque estuviera desbordada. Había probado si una ausencia podía quedar bonita. En el estudio reuní al equipo antes de que llegara Javier. No hice un discurso sobre familia. Coloqué la prueba del mural en la mesa y pregunté si alguien podía explicar por qué Carmen Soler, cofundadora real del archivo, no aparecía ni como nombre ni como oficio. Nadie contestó. Una empleada joven miró a Pilar. El chico demostrador se encogió. Comprendí que Laura ya había hablado con todos, no para convencerlos, sino para hacerles temer elegir mal. Laura llegó sin abrigo, como quien entra a su propio escenario. Traía una carpeta blanca y una sonrisa de remión. Dijo que el mural era una propuesta, que no se podía convertir cada decisión estética en un juicio moral, que el público no necesitaba un árbol genealógico para entender una marca. Esa palabra, marca, cayó sobre la mesa como una tela que pretendía tapar la sangre. Le pregunté por la instrucción «evitar rostro de Carmen». No negó haberla escrito. La tradujo. Dijo que Carmen era una figura demasiado fuerte, que todo el mundo asociaba el estudio con ella y conmigo, que Javier necesitaba aparecer como continuidad, no como hijo vigilado. Ahí estaba el motivo sin disfraz completo. No quería borrar solo una cara. Quería liberar un espacio de autoridad para ocuparlo ella con Javier. El corte de la foto había sido el gesto doméstico de una campaña de imagen. Javier entró a mitad de la frase. Oyó lo suficiente para tensarse, pero no para detenerla. Laura siguió hablando al equipo. Vidal Foto no puede vivir del altar de 2 personas mayores. Pilar bajó la mirada a la prueba impresa. Yo no respondí de inmediato. Quería que todos escucharan la frase entera, porque algunas verdades solo sirven cuando dejan de parecer malentendidos. Entonces le pedí a Javier que dijera delante de todos quién había fundado el estudio. Se puso rojo. Respondió que yo, que mamá ayudó muchísimo, que nadie negaba eso. Pilar levantó la cabeza. No hizo falta que hablara. En su archivo estaban las primeras fichas de clientes con la letra de Carmen, los recibos que firmaba ella cuando yo estaba cubriendo bodas, las ampliaciones retocadas por sus manos. Ayudó era la palabra que quedaba cuando se quería heredar una casa sin recordar quién la limpió. Laura intervino antes de que Javier pudiera corregirse. Dijo que la historia era compleja, que no hacía falta personalizarla, que un aniversario debía mirar adelante. Le mostré la línea de la orden, evitar rostro de Carmen. Pregunté si mirar adelante significaba sacar a una mujer de su propia vida para que otros salieran mejor encuadrados. Laura perdió un segundo de sonrisa. Fue poco, pero el equipo lo vio. Congelé oficialmente el mural. Lo dije en voz alta y luego envié el correo desde el despacho, con copia a la imprenta, a Marcos y a Pilar. También ordené que cualquier material con imagen de archivo pasara por revisión de derechos y custodia. Laura me acusó de sabotear el futuro de Javier. Le respondí que el futuro de Javier no podía construirse usando la cara de su madre como residuo gráfico. La reunión terminó sin aplausos ni aliados declarados, pero algo cambió en el mostrador. La empleada joven retiró de la pared una prueba pequeña del lema nuevo. El chico demostrador dejó de llamar a Laura la de imagen y volvió a preguntarle a Pilar por las órdenes. No era victoria, era obediencia regresando al archivo correcto. Javier me siguió al despacho.
Cerró la puerta y por primera vez no defendió la foto, defendió el negocio. Dijo que Laura había conseguido contactos, que sabía mover redes, que el estudio necesitaba parecer vivo para no convertirse en museo de barrio. Le pregunté si para parecer vivo había que declarar muerta a Carmen. Se pasó la mano por la frente y dijo que yo lo llevaba todo al extremo. Abrí el presupuesto del mural y señalé la línea de pago. Laura había negociado un paquete más amplio: mural, nueva web, vídeo corto para redes y presentación a posibles franquiciados de talleres de fotografía familiar. Javier apartó la mirada. Ese era el dinero escondido dentro de la estética. No era solo una pared bonita para el aniversario. Era una tarjeta de presentación donde Carmen no estorbaba porque ya no existía. ¿Lo sabías?, pregunté. Javier tardó demasiado. Admitió que habían hablado de abrir una línea nueva, pero dijo que nada estaba cerrado. Le recordé que para vender continuidad primero estaban borrando Origen. Entonces se enfadó de verdad. ¿Y qué quieres? ¿Que siga siendo el hijo del fotógrafo hasta los 50? Por primera vez no habló por Laura. Habló desde su vergüenza. Esa vergüenza no lo absolvía. La hacía más peligrosa porque Laura la había convertido en plan de negocio. Le dije que podía construir algo propio sin cortar a su madre del marco. Javier contestó que mamá siempre ocupaba el centro aunque no quisiera. Ahí estaba la grieta. No odiaba a Carmen, pero aceptaba que Laura la quitara si eso le dejaba respirar como heredero. Pilar llamó a la puerta con el teléfono en la mano. Marcos Ibars había respondido al correo de suspensión. Decía que él solo seguía instrucciones, que no quería líos familiares y que, si el proyecto se cancelaba, necesitaba cobrar lo ya trabajado. Añadía una frase prudente: «Conservo los archivos fuente por si queréis revisar versiones». Esa frase era una puerta, no grande, pero puerta. Le pedí a Pilar que no contestara todavía y miré a Javier. Si de verdad quería separar negocio y daño, podía pedirme que revisáramos los archivos juntos. En cambio dijo que Marcos no tenía culpa y que Laura se pondría hecha polvo si lo tratábamos como testigo. Ya no hablábamos del diseñador. Hablábamos de la posibilidad de que quedara prueba fuera de la familia. Escribí a Marcos desde mi correo personal del estudio. Se le pagaría el trabajo validado, nadie lo convertiría en enemigo, pero necesitábamos ver los archivos fuente y las instrucciones recibidas antes de cerrar facturación. No usé la palabra prueba, usé revisión. A veces hay que dejar que un proveedor respire para que no destruya por miedo lo único que puede explicar la verdad. Javier leyó el mensaje por encima y salió sin despedirse. En la puerta se cruzó con Laura, que venía a recuperar su carpeta blanca. No le dejé llevársela. La carpeta contenía la prueba, presupuesto y notas del mural, así que quedó en custodia de Pilar. Laura me miró con la indignación de quien cree que le han robado algo suyo. Le dije que no. Lo suyo era la idea de que Carmen sobraba. El papel pertenecía al estudio. Por la noche, Marcos respondió que podía verme al día siguiente, fuera del local, y que traería el portátil. Terminaba con una advertencia: «No quiero problemas con Laura». Ella dijo que la versión antigua estaba prohibida. Esa última palabra cerró el día. Ya no era solo quitar, era prohibir que la historia completa volviera a aparecer. Quedé con Marcos en una cafetería sin terraza, a 2 calles del mercado. Llegó con una mochila pequeña y una cara que pedía disculpas antes de hablar. No era un villano. Era un diseñador joven que había aceptado un encargo de familia ajena y ahora descubría que las capas de Photoshop podían sangrar. Le dije que no buscaba arruinarlo ni discutir tarifas. Solo necesitaba ver qué le habían pedido y cuándo. Abrió el portátil de espaldas al cristal. En la carpeta del proyecto había versiones numeradas del mural. La primera incluía a Carmen junto a mí, tomada de nuestra foto de boda y de otra imagen del estudio en los años 80. La segunda la desplazaba al borde, la tercera la convertía en sombra, la cuarta la quitaba. Marcos señaló la fecha de cada archivo. La versión sin Carmen existía antes de que llegara el sobre a casa. Después abrió los mensajes. Laura escribía con educación de cuchillo limpio. Necesito que ella desaparezca del centro, no que parezca recortada por accidente.
Más abajo, haz una prueba con la boda. Si Antonio reacciona, sabremos cuánto depende todo de esa imagen. Sentí un frío físico. La foto enviada no era un arrebato posterior. Era una prueba de resistencia, una forma de medir si Carmen podía ser retirada y cuánto ruido haría el hueco. Marcos tragó saliva. Dijo que no entendió lo de la foto, que Laura hablaba de impacto emocional para convencer al padre, que Javier aprobó el presupuesto pero casi no escribía. Le pedí que exportara los mensajes y guardara los archivos sin modificarlos. No quería convertirlo en héroe, solo impedir que el miedo lo volviera borrador de pruebas. Laura lo llamó mientras estábamos allí. Marcos miró la pantalla con cara de alarma. Le pedí que no contestara, pero que dejara visible el registro. El mensaje siguiente llegó escrito: no entregues nada sin hablar conmigo. Si Antonio te presiona, no cobras y te comes una reseña. Marcos palideció. Ahí estaba el siguiente movimiento: no discutir la verdad, sino asustar al proveedor que la conservaba. Le propuse enviarle una confirmación desde el estudio. Se pagaría la parte trabajada y cualquier reclamación de Laura quedaba fuera de su relación con nosotros. Marcos aceptó con la condición de que su nombre no se usara en grupos familiares. Era razonable. La cobardía de otros no obliga a un freelance a ponerse en medio de una guerra de comedor. Escribí el correo desde mi portátil y Pilar, avisada por teléfono, lo registró en administración. Marcos entonces abrió una carpeta que no me había mostrado. La prueba del envío a casa. Dentro estaba la composición exacta de la foto cortada, con guías rojas marcando por dónde debía desaparecer Carmen. Era un ensayo independiente, separado del mural final. Debajo había una nota de Laura: que parezca limpio, sin rabia. Quiero que se entienda sin explicar. Me costó mirar la pantalla, no por la crueldad, sino por la calma con que estaba formulada. Pedí una copia limitada de esa carpeta. Marcos no quiso mandarla por mensajería. La guardó en un pendrive nuevo que compró en el estanco de al lado. Volvió, me lo entregó y dijo: no sé qué clase de familia hace esto con una foto. No le respondí. Si empezaba a explicar, convertiría el hecho en literatura. Y había días en que la verdad necesitaba quedarse seca. De camino al estudio llamé a Ferran, no para denunciar a nadie, sino para confirmar cómo notificar sin convertir cada prueba en espectáculo. Me recordó que la revocación ya estaba otorgada, que lo urgente era comunicar a sistemas, banco y terceros relevantes, y que la custodia de archivos internos debía quedar ordenada. No gane por enfado, Antonio, dijo. Gane por trazabilidad. Era una frase fea, de despacho, pero ese día me sirvió más que cualquier consuelo. Pilar recibió el pendrive con el cuidado que reservaba a los negativos antiguos. Lo etiquetó con fecha, hora, origen y una frase breve: copia limitada, Marcos y Bars. Luego guardó el original en el armario pequeño y duplicó solo una carpeta de lectura para revisión. A Laura le habría parecido burocracia. Para mí era la diferencia entre verdad y venganza. La venganza enseña todo. La verdad conserva lo necesario. Javier no estaba en el estudio, pero su ausencia trabajaba. Había llamado a 2 proveedores para decir que no obedecieran cambios hasta que él aclarara el malentendido. Uno de ellos, por suerte, avisó a Pilar. Envié de inmediato la notificación de revocación y el nuevo mapa de autorizaciones. El correo no explicaba la foto, no mencionaba a Carmen, solo decía quién podía contratar, pagar y acceder. El documento empezaba a morder. A media tarde, Marcos mandó un último archivo, una nota de voz de Laura. La escuché con Pilar en el despacho. Laura decía: si él ve que se puede quitar a Carmen sin que el mundo se caiga, después todo será más fácil. No necesitaba gritar. En esa calma estaba la prueba completa de intención. Pilar se quitó las gafas y dijo: Antonio, esto ya no es diseño. No, pensé. Era ensayo de desaparición. Guardé la nota de voz y llamé a Carmen. No quería llevarle otra herida sin avisar. Le dije que Marcos había confirmado que la foto del sobre fue una prueba deliberada. Carmen no pidió oír el audio. Preguntó si Javier aparecía. Le contesté la verdad. Aprobó presupuesto, conoció la composición, pero la frase de quitarla era de Laura.
Carmen suspiró. Eso no lo salva, dijo. Solo me dice quién sujetó la tijera y quién abrió el cajón. Esa imagen me acompañó el resto del día. La tijera y el cajón. Laura podía haber cortado el papel. Javier había prestado el archivo, la autoridad y el silencio. Por eso la revocación no era desproporcionada. Era devolver cada cosa a su sitio. La esposa a su historia, el archivo a su custodia, el hijo a una posición donde ya no pudiera llamar confianza a una llave. A las 6, el proveedor de control de accesos confirmó que la tarjeta de Javier quedaría desactivada al cierre. No hice anuncio. No quería una escena calculada. Pero Pilar, práctica como siempre, me advirtió que Javier solía entrar los miércoles temprano a revisar caja y archivo. Si no le avisábamos, la puerta se lo diría. Pensé en llamarlo. Luego recordé el audio, el dibujo de Lucía y el mensaje al grupo. Algunas consecuencias deben oírse en el lector, no en una conversación negociable. Laura apareció al final de la tarde para preguntar por la carpeta. Pilar le dijo que estaba retenida por revisión. Laura me vio al fondo y no entró. Desde la puerta dijo que estaba creando un ambiente imposible y que luego no me quejara si Javier elegía proteger a su familia. No respondí. Esa frase traía la trampa de siempre. Llamar familia solo a la que obedecía su encuadre. A la mañana siguiente llegué antes de las 8. Pilar ya estaba dentro, porque no se fiaba de que Javier intentara entrar solo. Dejamos las luces del archivo apagadas y revisamos el lector. A las 8:20 oímos la puerta lateral. Javier pasó su tarjeta. El aparato emitió un pitido rojo, breve, casi educado. Volvió a pasarla, rojo otra vez. Desde el pasillo dijo mi nombre, primero bajo, luego con una dureza que no le conocía. Abrí desde dentro, pero no desbloqueé el archivo. Javier miró el lector con la cara de quien acaba de perder un idioma propio. Le expliqué que su acceso operativo estaba suspendido por revocación notarial y comunicación interna. Podía entrar al área pública, trabajar en cargos asignados, cobrar su salario y atender clientes bajo autorización. No podía abrir archivo, cuentas ni proyectos. La diferencia era exacta y por eso le dolió. ¿Me haces esto después de hablar con un diseñador?, preguntó. Le dije que no. Después de una foto cortada, un escaneo con su código, un mural sin Carmen, una nota de voz, un intento de pago y un dibujo de Lucía. La lista no era para humillarlo. Era para impedirle volver a reducirlo todo a una sola pieza. Javier bajó la mirada al lector, luego al pasillo donde Pilar esperaba. Por primera vez, la consecuencia dejó de ser una amenaza mía y se volvió una puerta cerrada. Entonces sonó mi móvil. Era Marcos. Laura lo había llamado desde otro número y le había exigido borrar los archivos porque, según ella, yo estaba usando material creativo privado para destruir a su familia. Le dije que no borrara nada y que si recibía otra amenaza, la reenviara al estudio. Al colgar, Javier seguía allí, con la tarjeta inútil en la mano. Ya no podía fingir que Laura solo estaba dolida. Ahora ella intentaba hacer desaparecer también la prueba. Javier no entró en el archivo, pero tampoco se fue. Se quedó en el pasillo con la tarjeta en la mano, esperando que la autoridad volviera por insistencia. Pilar abrió el mostrador y los primeros clientes empezaron a pasar por delante de nosotros con esa incomodidad de quien intuye una pelea familiar y finge mirar Marcos. Le pedí a Javier que entrara al despacho. Si Laura quería convertirlo todo en espectáculo, no iba a regalarle público. No alcanzamos a cerrar la puerta antes de que ella llegara. Venía con gafas de sol en la cabeza y el móvil ya preparado, no grabando todavía, pero avisando de que podía hacerlo. Dijo que había hablado con Marcos, que lo estábamos intimidando, que desactivar la tarjeta de Javier era una humillación calculada. Le respondí que era una revocación comunicada y que el archivo no se abría por enfado ni por matrimonio. Laura miró a Pilar, luego al pasillo. ¿Todos vais a fingir que esto es normal? Nadie contestó. Eso la irritó más que cualquier réplica. Acusó a Carmen de haber convertido su operación y su fragilidad en una corona, de hacer que cualquier decisión pareciera una ofensa contra ella. Javier murmuró su nombre para que bajara el tono, pero no la detuvo.
Su función era esa, parecer incómodo mientras ella decía lo que a él le convenía no pronunciar. Le pedí que no hablara de la salud de Carmen en el local. Laura sonrió sin alegría. Claro, de eso tampoco se puede hablar. De Carmen no se puede hablar nunca, solo venerarla. Entonces entendí que no buscaba defender un mural. Buscaba obligarme a reaccionar como el hombre cruel que ya había descrito. Por eso mantuve la voz baja y dije una sola cosa. Al despacho. Ahora. En el despacho no se sentó nadie. Laura dejó la carpeta blanca sobre mi mesa con intención de negociar su devolución. Pero la carpeta ya no era suya. Pilar entró detrás de nosotros con el libro de registro y cerró la puerta. Ese pequeño gesto cambió el aire. Ya no era nuera contra suegro, sino material bajo custodia. Laura lo entendió enseguida y atacó por otro lado. Dijo que yo estaba robándole a Javier su futuro. Le respondí que Javier conservaba trabajo, sueldo y relación con clientes asignados. Lo que perdía era acceso no supervisado al archivo, cuentas y proyecto aniversario. Laura se rió. Lo dejas de empleado en su propia casa. Javier no la corrigió. Yo miré a mi hijo y le pregunté si él también llamaba casa a un archivo usado para cortar la cara de su madre. Sus ojos se endurecieron, pero no contestó. Laura sacó entonces la frase que había venido preparando. Si no restauraba la tarjeta antes del aniversario, ella hablaría con Marta Navarro y con los proveedores. Diría que Carmen no estaba bien. Diría que la familia había tenido que protegerse de sus reacciones y que yo había paralizado un proyecto cultural por orgullo. No lo dijo como amenaza, lo dijo como nota de prensa. Pilar anotó la frase. Laura se dio cuenta tarde. ¿También vais a apuntar cómo nos ha tratado Carmen durante años?, preguntó. Le dije que podía escribir lo que quisiera sobre sentimientos, pero no tocaría más el archivo ni el mural. Entonces Javier habló por fin. «Papá, estás dejando que Pilar decida sobre nuestra familia». Aquello me dolió por Pilar, no por mí. Le respondí que Pilar no decidía sobre la familia, custodiaba pruebas porque la familia había dejado de ser fiable. En ese momento se abrió la puerta. Carmen estaba allí, con un abrigo claro y los labios apretados. Nadie la había llamado. Más tarde supe que Pilar le había avisado solo de que Laura estaba en el estudio. Carmen decidió venir porque no soportaba que su ausencia siguiera trabajando por otros. Traía el dibujo de Lucía en una funda y caminaba despacio, pero no débil. Laura bajó la vista un segundo. Javier dio un paso hacia ella y luego se quedó quieto. Carmen no miró a Laura primero, miró a Javier. «Dime delante de mí qué querías salvar cuando dejaste que mi cara saliera del archivo», dijo. La frase no tenía volumen alto, pero cerró la habitación. Javier empezó con que no sabía lo del envío, que todo se había complicado, que Laura no pretendía. Carmen levantó la mano. No quería una defensa de Laura, quería la palabra de su hijo. Javier dijo al fin que sabía del mural, no de la foto enviada. Carmen asintió. Aquella era exactamente la cantidad de verdad que esperaba. Luego preguntó si al ver la primera versión sin ella, pidió que la devolvieran. Javier no contestó. Ese silencio fue peor que cualquier audio de Laura, porque ya no venía de presión ajena. Venía de una comodidad que eligió no mirar. Laura intentó entrar. Dijo que Carmen siempre ocupaba todo, incluso el dolor de los demás. Que Javier necesitaba una vida donde no se le recordara cada día quién levantó cada ladrillo. Carmen la miró entonces. «Mi cara no era un ladrillo», dijo. «Era una prueba de que yo estuve aquí antes de que tú necesitaras sitio». No hubo grito. Hubo una frontera. Laura se puso pálida de rabia. Por primera vez abandonó el lenguaje de marca y habló como una mujer herida de orgullo. Dijo que Carmen nunca la aceptó, que cada cliente antiguo preguntaba por la señora Carmen, que en las comidas todos miraban a la madre antes que a la esposa de Javier. No todo era mentira. Carmen podía ser difícil de desplazar porque no fingía modestia sobre el trabajo bien hecho. Pero una inseguridad no da derecho a fabricar una desaparición. Javier escuchaba con la cara rota en dos mitades. Una quería consolar a Laura, otra acababa de ver a su madre de pie junto al dibujo de Lucía. Le pedí una última respuesta concreta.
Si quería recuperar algún día acceso al archivo, debía decir allí mismo que la foto cortada fue una agresión y que el mural sin Carmen quedaba cancelado. No pedí que dejara a su mujer, pedí que nombrara el hecho. Laura se volvió hacia él. Si dices eso, aceptas que yo soy la mala de esta familia. Javier tragó saliva. Carmen no se movió. Pilar tenía la mano sobre el libro de registro. Yo pensé en todas las veces que había dejado a mi hijo salir de una conversación difícil con un «ya hablaremos». Esta vez no había después. La puerta del archivo, la tarjeta roja, el dibujo de Lucía y la prueba del mural estaban en la misma mesa. Javier dijo: «Lo de la foto estuvo mal». Laura cerró los ojos, casi satisfecha, porque esa frase todavía era blanda. Yo negué con la cabeza. Carmen no dijo nada. Entonces Javier corrigió muy bajo: «Fue una crueldad. Y el mural no sigue». No fue valentía completa. Fue el primer trozo útil de verdad. Por eso no le devolví la tarjeta. Solo dije que la reunión de pruebas se haría esa tarde, con todos sentados y sin público. Laura recogió su bolso con un movimiento seco. «Claro, ahora vais a hacer un tribunal familiar». Le respondí que no habría tribunal, habría orden. La foto cortada, el registro de archivo, las versiones del mural, los mensajes y la nota de voz se revisarían en despacho. Servirían para decidir accesos y materiales, no para colgarla a ella en una plaza. Esa diferencia pareció enfurecerla más. La venganza pública le habría dado un papel claro. La revisión cerrada la dejaba sin escenario. Antes de salir, Laura se volvió hacia Carmen. «Usted ya nos estaba cortando a nosotros de todo». La frase cayó en el despacho como una piedra antigua. Carmen no pidió explicación. Laura la dio igual. Cada decisión pasaba por ella, cada cliente la veneraba, cada recuerdo hacía pequeño a Javier. «Yo solo hice visible lo que usted hace desde hace años», remató. Ahí estaba la confesión moral, no legal. Para Laura, borrada Carmen era equilibrio. Javier dijo su nombre, esta vez con vergüenza real. Laura lo miró con una rabia de traición. Se fue sin cerrar la puerta. Desde el mostrador llegó el sonido de un cliente preguntando por fotos de DN. Una vida normal empujando contra nuestro desastre. Pilar salió a atenderlo. Carmen se quedó de pie, respirando despacio. Le ofrecí llevarla a casa. Negó. «Si me voy ahora, ella habrá conseguido que este lugar me expulse», dijo. Se sentó en la silla junto al archivo, no en mi despacho. Esa elección tuvo más fuerza que cualquier orden. Carmen volvía al estudio por su propia voluntad, aunque le temblaran las manos. La prueba se revisaría por la tarde, pero la primera consecuencia ya estaba delante de nosotros. Laura había dicho lo que quería, y Carmen seguía allí. A las 5 cerramos el despacho, no el estudio. El mostrador siguió atendiendo porque una verdad familiar no debía obligar a los clientes a cargar con ella. En la mesa puse solo lo necesario, en orden de tiempo. Pilar se sentó junto al libro de registro. Carmen eligió la silla frente a la ventana. Javier llegó primero, sin tarjeta colgada del cinturón. Laura llegó después, con una libreta que no abrió. Empecé por el archivo, no por la foto. Mostré la línea de acceso con el código de Javier, la exportación del escaneo y la solicitud del mural. Luego la orden de imprenta, evitar rostro de Carmen. Laura intentó decir que eran notas creativas, pero Pilar señaló la fecha de la prueba del envío a casa, anterior al sobre. La cronología le quitó el refugio de la emoción. Ya no importaba cómo lo llamara. Había ocurrido antes de la excusa. Después abrí las versiones del mural de Marcos. Carmen se vio aparecer, desplazarse, volverse sombra y desaparecer. No apartó la mirada. Javier sí. Me detuve en la versión donde yo quedaba solo junto a una textura beige. Esto era lo que iba a ver Marta Navarro, los clientes y Lucía cuando preguntara por el aniversario. Dije. No una discusión familiar, una historia impresa sin Carmen. Por último puse la nota de voz de Laura. No la hice sonar completa, solo el fragmento donde decía que si se podía quitar a Carmen sin que el mundo se cayera, después todo sería más fácil.
Laura cerró la libreta. Javier levantó la cabeza. Parecía oír por primera vez la frase que había permitido vivir en su casa. Carmen respiró hondo y dijo: «No soy una prueba de resistencia». Laura intentó recuperarse con la única salida que le quedaba: presentar el corte como un grito. Dijo que nadie escuchaba su angustia, que Carmen ocupaba todo incluso cuando callaba, que mandar aquella foto fue una forma torpe de pedir espacio. La escuché sin interrumpir porque necesitaba que Javier oyera la transformación completa. De arrebato a diseño, de diseño a sufrimiento, de sufrimiento a derecho de borrar. Carmen habló antes que yo. Si necesitabas espacio podías pedir una mesa, pediste mi ausencia. La frase no tenía adornos y por eso llegó entera. Laura abrió la boca, pero Carmen siguió. No me dolió que quisieras un lugar. Me dolió que decidieras que mi lugar era el obstáculo. Javier se llevó la mano al anillo. Esta vez no era mentira, era vergüenza buscando dónde apoyarse. Le pregunté a mi hijo si después de ver la cadena seguía llamándolo emoción. No contestó enseguida. Laura lo miró con una advertencia muda. Pilar miró el libro. Carmen miró a Javier como se mira a un adulto al que ya no se puede rescatar con recuerdos. Al final dijo: «No, no fue emoción». Le pedí que completara la frase. Tragó saliva. Fue una decisión, y yo la dejé pasar. No hubo alivio. La verdad dicha tarde no suena a música, suena a algo que se rompe sin hacer ruido. Laura se levantó de golpe y dijo que todos habían conseguido lo que querían: ponerla fuera. Le respondí que ella se había puesto fuera del archivo y del aniversario al usar ambos para probar cuánto podía desaparecer Carmen. El estudio no era un lugar donde una inseguridad se convertía en orden de impresión. Saqué entonces el documento de decisiones internas, ya preparado con Ferran y la gestoría. Laura quedaba excluida de cualquier comunicación del aniversario, archivo, proveedores y cliente municipal. Javier quedaba sin acceso no supervisado. Podría trabajar en encargos de mostrador y producción ordinaria, pero sin firma ni llave digital. Pilar asumía la custodia operativa del archivo hasta nueva orden. No pregunté si les parecía justo. Las fronteras no se votan con quien acaba de cruzarlas. Javier leyó la hoja y buscó su nombre 3 veces, esperando que alguna línea cambiara al mirarla desde otro ángulo. Laura dijo que aquello era una expulsión encubierta. Le respondí que no se expulsaba a Javier del trabajo, se le retiraba la posibilidad de confundir trabajo con propiedad moral. Si quería reconstruir confianza, empezaría desde tareas que no exigieran fe ciega. La confianza no se reclama con una tarjeta roja en la mano. Pilar añadió al final una nota práctica. Marta Navarro recibiría una versión sobria del nuevo protocolo, sin detalles familiares, y el mural se rehacería desde cero con consentimiento de imagen y revisión histórica. Laura se burló de la palabra consentimiento. Carmen la miró. A eso se le llama preguntar antes de usar una cara. Nadie pudo convertir esa frase en drama viejo. Entonces puse sobre la mesa el dibujo de Lucía, no como prueba contra la niña, sino como consecuencia. Javier lo tocó con 2 dedos. Laura dijo que yo no tenía derecho a usarlo. Carmen contestó que nadie iba a usarlo. Por eso estaba allí, para que los adultos vieran lo que ya habían puesto en una mano de 11 años. Fue la única vez que Laura no encontró frase rápida. Javier pidió hablar con Carmen a solas. Ella no aceptó. Dijo que las conversaciones a solas habían servido para que cada uno volviera con una versión distinta. Si quería hablar, hablaría delante de quienes habían visto el daño. Javier bajó la cabeza. Le pidió perdón por no haber frenado el mural. Carmen no respondió a la palabra perdón. Preguntó qué iba a decirle a Lucía. Esa pregunta lo dejó sin refugio. Podía prometer flores, visitas, comidas. Nada de eso corregía el dibujo. Javier dijo que le diría que la abuela no había estropeado nada. Carmen negó. Eso suena a defensa. Dile que los mayores hicimos mal al meterla en algo nuestro, y que su abuela no necesita desaparecer para que sus padres la quieran. Laura apretó la boca. La frase le quitaba a la niña como instrumento. Decidimos que Carmen escribiría una carta breve a Lucía, no para enviarla como castigo,
sino para que Javier la entregara si de verdad quería limpiar el camino. Laura protestó. La carta iba a manipular a la niña. Carmen le respondió con una calma que yo no habría tenido. Manipular es hacer que una niña quite a su abuela para evitar lío. Escribirle que la quiero no lo es. Javier guardó el dibujo en una funda nueva que Pilar le dio, pero no se lo llevó. Quedó en custodia hasta que Carmen escribiera la carta. Ese detalle importaba. La niña no sería moneda de acceso, ni prueba para ganar clientes, ni escudo para devolver una tarjeta. Saldría de aquella mesa solo por una vía limpia. Si esa vía se cerraba, la cerrarían los adultos que ya habían hecho bastante daño. La reunión ya no trataba de castigar a Laura. Trataba de impedir que su método siguiera funcionando. Al final, Laura pidió una copia de todo para defenderse. Le dije que recibiría solo lo que correspondiera a decisiones del proyecto, no archivos personales ni el dibujo de Lucía. La nota de voz quedaría custodiada. Marcos no sería arrastrado a un grupo familiar. Laura llamó a eso control. Yo lo llamé límite. Por primera vez, nadie en la habitación intentó suavizar la palabra. Javier preguntó qué pasaría con él al día siguiente. Le respondí lo escrito. Trabajaría si aceptaba las condiciones, sin archivo y sin firma. Si no, podía tomarse unos días. No iba a echarlo en caliente ni a devolverle poder por pena. Laura lo miró esperando que se levantara con ella. Javier no se levantó. Ese gesto no lo salvó, pero cambió la dirección de la tarde. La obediencia automática se había roto. Carmen se puso de pie y pidió ver una última cosa. La versión original del mural donde todavía aparecía ella. Marcos la había dejado en la carpeta de fuentes. La abrimos en la pantalla. Allí estaba Carmen joven, a mi lado, con una bata clara de retocar y una sonrisa que no pedía permiso. Carmen la miró sin nostalgia. «No quiero que uséis esta foto para dar lástima», dijo. «Quiero que, si aparece mi nombre, sea por trabajo». Esa fue la decisión que cerró la reunión. El nuevo mural no empezaría por nuestra boda, sino por las fichas, negativos, recibos y copias que demostraban el oficio compartido. Laura quedaba fuera, Javier quedaba limitado, Pilar quedaba al mando del archivo, y Carmen, que había sido tratada como figura que pesaba demasiado, eligió volver no como retrato decorativo, sino como autora. Cuando Laura salió, dijo desde la puerta: «Si lo dejáis así, Lucía no va a venir». Javier no la siguió enseguida. Miró a Carmen, luego a mí, y susurró que no sabía cómo arreglar eso. Le respondí que no se arreglaba comprando acceso con una niña. Se arreglaba dejando de usarla. La puerta se cerró detrás de Laura y por primera vez en días, el silencio del despacho no pidió explicaciones. El día de las órdenes formales no tuvo música de victoria. Llegué al estudio con 3 documentos impresos: nuevo mapa de accesos, protocolo de archivo y comunicación para Marta Navarro. Pilar los leyó antes que nadie y corrigió una frase demasiado dura. Tenía razón. El objetivo no era castigar por escrito, sino hacer imposible que la misma puerta volviera a abrirse con palabras blandas. Javier firmó acuse de recibo a las 11. Lo hizo despacio, con cada letra pesándole en el apellido. No discutió el sueldo ni las tareas. Discutió la palabra supervisado. Dijo que sonaba sospechoso. Le respondí que la confianza también suena mal cuando se ha usado como ganzúa. Si quería trabajar, trabajaría. Si quería autoridad, tendría que construirla desde cero, no heredarla del cansancio de sus padres. Laura no vino, pero mandó un mensaje a Javier mientras él seguía en el despacho. «Si firmas eso, nos humillan delante de todos». Él lo leyó y lo dejó sobre la mesa, visible. No sé si fue torpeza o primer acto de honestidad. Le pedí que contestara allí mismo que su relación con el estudio no se negociaría usando a Lucía. Escribió la frase, la borró, volvió a escribirla. Al final envió una versión corta. «Lucía no entra en esto». No celebré. Un mensaje no repara un dibujo ni devuelve una llave limpia. Pero fue la primera vez que Javier no trasladó automáticamente la presión de Laura al resto de nosotros. Pilar guardó el acuse en la carpeta de personal y retiró su vieja tarjeta de acceso.
La nueva no abría archivo ni administración. Cuando se la entregué, Javier la miró como un aprendiz. Eso era exactamente lo que era ahora. Carmen llegó después de comer con una hoja doblada. La carta para Lucía ocupaba menos de media página. No explicaba la foto, no acusaba a Laura. No pedía que la niña eligiera. Decía que la abuela la quería aunque los mayores estuvieran torpes. Decía que nadie tenía que desaparecer de un dibujo para que otros se quisieran. Y decía que, cuando Lucía quisiera, podían volver a mirar álbumes juntas sin hablar de peleas. Javier leyó la carta de pie. A mitad de la segunda línea tuvo que apartar la vista. Laura llamó en ese momento. No contestó. Carmen no sonrió. No confundía silencio con reparación. Le pidió a Javier que entregara la carta solo si podía hacerlo, sin añadir una versión venenosa antes o después. Si la usas para que Lucía me tenga pena, no se la des, dijo. Javier asintió y guardó la hoja en un sobre limpio. Luego preguntó si podía llevarse también el dibujo. Carmen dijo que no. El dibujo quedaría en la carpeta de custodia hasta que Lucía, de mayor o cuando pudiera, quisiera verlo con contexto. Javier protestó. Era de su hija. Carmen respondió que precisamente por eso no iba a volver a circular como prueba de ninguna parte. La niña había hecho un dibujo. Los adultos habían hecho el daño. Esa distinción no sostuvo. Antes de irse, Javier dejó sobre la mesa su vieja tarjeta, la que ya no abría nada. No se la pedí. La puso junto al acuse y dijo: «No quiero seguir pasándola para comprobar si algún día vuelve». Fue una frase pequeña, pero tuvo peso. No era perdón. Era aceptar que la puerta cerrada no era un fallo técnico, sino una consecuencia. Pilar la guardó en un cajón separado, sin destruirla. La reunión con Marta Navarro fue sobria. Vino con una carpeta del ayuntamiento y ninguna gana de entrar en nuestra casa. Eso me gustó. Le presentamos el nuevo protocolo, el mapa de accesos y la suspensión del mural. Marta preguntó si el proyecto de digitalización corría riesgo por disputa de propiedad o custodia. Le respondí que no. El titular del archivo seguía siendo el estudio. La custodia operativa quedaba documentada y ninguna imagen personal se usaría sin autorización clara. Carmen decidió estar presente. No habló al principio. Marta la saludó con respeto profesional, no con pena, y eso pareció devolverle algo de suelo. Cuando revisamos el futuro mural, Carmen propuso que el recorrido no girara alrededor de nuestra boda. Debía girar alrededor del trabajo. Libretas de encargo, negativos restaurados, copias retocadas, fotos de barrio devueltas a familias. Marta tomó nota. Era la primera vez en días que Carmen no se defendía de una ausencia, sino que diseñaba una presencia. Al terminar, Marta dijo que el ayuntamiento mantenía la colaboración, siempre que el material final se revisara antes del acto. No era entusiasmo, era continuidad vigilada. Me bastaba. Laura no podría usar la retirada del cliente como prueba de que mis límites destruían el estudio. Javier, sentado al fondo, escuchó esa frase con un alivio que no se atrevió a mostrar. La consecuencia no había matado el negocio. Había quitado una mano del volante. Esa tarde empezamos a rehacer el mural. Pilar trajo cajas. Carmen eligió piezas con precisión. La primera ficha firmada por ella, una ampliación que había salvado con lápiz fino, una foto de aprendices en la puerta. Rechazó nuestra boda como centro. «No quiero que todo parezca una reparación sentimental», dijo. «Que se vea el trabajo». Así Laura perdía la herramienta más fuerte, la idea de que Carmen solo era memoria vieja. Javier ayudó a transportar cajas desde el almacén, pero no abrió ninguna sin que Pilar lo autorizara. Al principio lo hizo con rigidez, casi ofendido. Luego encontró una carpeta de retratos escolares de los años 90 y se quedó mirando su propia letra infantil en una etiqueta. «Mamá escribió todas estas fichas», dijo. Pilar contestó que sí, y que también conciliaba pagos cuando yo estaba fuera. No lo dijo para herir. Lo dijo porque la verdad no necesita énfasis cuando llega tarde. Laura mandó varios mensajes durante la tarde. Javier no los leyó delante de nosotros, pero su cara cambiaba cada vez que vibraba el móvil. Al final salió a la calle. Volvió 10 minutos después y dijo que Laura no vendría al aniversario si el mural seguía así.
Carmen respondió que nadie estaba obligado a venir a mirar una historia que no quería aceptar. Javier guardó el móvil. No defendió a Laura. Tampoco defendió del todo a Carmen. Estaba en medio, pero por fin el medio no tenía llaves. Antes de cerrar, Carmen escribió el sobre para Lucía. Puso solo su nombre, sin «para mi nieta querida», porque no quería convertir el papel en carga. Javier lo recibió con las 2 manos. Le pedí que no prometiera entregarlo si no podía sostenerlo en casa. Dijo que lo intentaría. Esa palabra era pobre, pero honesta. Preferí un intento pobre a otra garantía hermosa y falsa. Pilar preparó la orden del nuevo mural para la imprenta. En observaciones escribió «Historia del estudio Vidal y Soler. Incluir autoría de Carmen Soler en retoque, archivo y atención fundacional. Sin uso de imagen privada sin consentimiento». Me mostró la línea antes de enviar. Carmen la leyó y por primera vez desde el sobre respiró sin medir el aire. La respuesta de Laura llegó por Javier, no por el grupo. Si seguíamos con esa versión, dijo, Lucía no iría al aniversario. Javier leyó el mensaje en silencio y me lo enseñó. Ya no era amenaza velada, era precio. Le pregunté qué pensaba hacer. Miró el sobre de Carmen, luego la tarjeta vieja en el cajón de Pilar. «No voy a pedir que le devolváis nada por verla», dijo. La frase no lo convertía en héroe, pero cortaba el chantaje en el lugar correcto. Carmen no quiso escuchar más. Tomó una copia pequeña de la nueva orden del mural y la guardó en su bolso. «Mañana vendré a revisar las imágenes», dijo. No pidió permiso. Esa fue otra consecuencia. El estudio volvía a tener su voz, no como invitada sentimental, sino como parte del trabajo. Javier asintió. Tal vez entendió que la única forma de seguir cerca era aceptar una autoridad que ya no podía usar. Esa noche, en casa, Carmen me preguntó si creía que Lucía vendría. Le dije la verdad, no lo sabía. Laura podía cerrar esa puerta durante un tiempo. Carmen dobló una servilleta con cuidado y dijo que entonces habría que dejar otra puerta abierta, sin comprarla. Fue una frase tranquila, pero tenía más dureza que cualquier castigo. No íbamos a pagar con archivo, poder ni silencio por una visita. El aniversario quedó fijado para el sábado. La imprenta prometió el mural nuevo el viernes por la tarde. Marta confirmó asistencia discreta. Javier trabajaría en tareas de montaje, sin llaves. Laura seguía fuera del proyecto. En el cajón de Pilar, la tarjeta vieja descansaba junto a los acuses firmados. No era un trofeo. Era una advertencia pequeña de plástico. Hay puertas que solo se abren cuando la confianza vuelve a tener dueño. El sábado amaneció con una luz limpia que me recordó al día del sobre, aunque ya no traía la misma amenaza. En el estudio, el mural nuevo llegó a las 9:30. En lugar de nuestra boda en el centro, mostraba fichas de encargo, negativos, copias retocadas, retratos de barrio y una línea sencilla. Archivo Vidal y Soler. Oficio compartido desde 1978. Debajo el nombre de Carmen aparecía donde debía, no como esposa herida, sino como cofundadora y retocadora. Carmen revisó el mural antes de que lo colgáramos. Corrigió 2 fechas, cambió una foto porque la familia no había autorizado uso público y pidió que una ampliación mía pasara a un lateral. «No necesitamos otro altar», dijo. Javier estaba cerca, sujetando una escalera. No protestó. Pilar le indicaba qué podía tocar y qué no. Esa obediencia limitada era incómoda, pero útil. El estudio seguía funcionando sin fingir que todo estaba curado. Laura no vino por la mañana. Mandó un mensaje a Javier. «Espero que estés contento en el museo de tus padres». Él lo leyó, lo guardó y siguió sujetando la escalera. No sé qué le costó. No pregunté. Hay silencios que no son valentía, pero al menos no añaden daño. Lucía tampoco vino. Carmen miró la puerta más de una vez y luego volvió a las copias, como quien decide no pedir limosna a una ausencia. A mediodía llegó Marta Navarro con 2 técnicos del ayuntamiento. Miraron el mural, revisaron el protocolo y felicitaron a Carmen por las notas de conservación. Ella respondió con precisión profesional. No hubo lágrimas públicas, ni confesiones, ni escena de justicia.
Solo una mujer mayor explicando cómo se protegen negativos de acetato y por qué algunas imágenes no se exhiben aunque sean bonitas. Javier atendía a los técnicos cuando le tocó, pero cada vez que una pregunta rozaba archivo, miraba a Pilar. Al principio aquello le parecía humillante. Luego entendí que también era una educación tardía. Durante años le habíamos dejado contestar por pertenecer. Ahora tenía que saber o preguntar. Una de las técnicas le pidió una copia de la nueva guía de custodia. Javier la buscó en la carpeta pública y no en el armario cerrado. Pequeño, exacto, necesario. Por la tarde llegaron clientes antiguos. Algunos preguntaron por Laura porque la habían visto mover redes del aniversario. Pilar contestó que el proyecto visual se había reorganizado internamente. Nadie necesitaba más. Una señora que había venido a buscar fotos restauradas reconoció a Carmen en una ficha del mural y dijo: «Usted me arregló la única foto de mi madre». Carmen sonrió, breve. Ese reconocimiento valía más que poner nuestra boda en grande. A las 6 apareció Javier con el sobre de Lucía todavía cerrado. No había podido entregarlo. Laura no quiso, dijo. No añadió excusas. Carmen tomó el sobre, lo miró y se lo devolvió. «Guárdalo tú, pero no lo uses para pelear», dijo. Javier lo guardó dentro de la chaqueta con un cuidado que me dolió. La puerta hacia Lucía quedaba estrecha, no cerrada, pero ya no pasaba por el archivo. Laura llegó casi al final, cuando quedaban pocos invitados. Entró sin saludar a Pilar y se detuvo ante el mural. Buscó el hueco donde había querido poner una textura beige y encontró el nombre de Carmen varias veces, en fichas, notas, pie de foto. No había retrato glorioso contra ella. Había trabajo. Eso era más difícil de atacar. Se acercó a Javier y le dijo, lo bastante bajo para no armar escena, pero lo bastante alto para que yo lo oyera: «Has elegido una pared antes que a tu familia». Javier no respondió enseguida. Miró el mural, luego la puerta del archivo, luego el sobre de Lucía en su chaqueta. «No», dijo. «Elegí no seguir mintiendo por una pared». Laura soltó una risa corta. No era reconciliación. Era una grieta nueva en su casa y nadie podía saber qué saldría de ella. Carmen no intervino. Estaba hablando con Marta sobre cajas de conservación. Esa indiferencia práctica fue su victoria más limpia. Laura había construido una guerra alrededor de su rostro y Carmen, al final, estaba discutiendo gramaje de papel. Cuando Laura se volvió hacia ella, quizá esperando una mirada triunfal, encontró a una profesional ocupada. Vi cómo le molestaba más que cualquier reproche. Javier se acercó a mí cuando Laura salió a la acera. Me preguntó si algún día podría recuperar acceso. Le dije que no lo sabía, y que esa respuesta era parte de la consecuencia. No era un no eterno, ni un sí de padre cansado. Tendría que trabajar, cumplir, no usar a Lucía y no permitir que Laura volviera a tocar archivo o cliente. La confianza no iba a volver por una tarde sin escándalo. Él asintió. Luego sacó del bolsillo la tarjeta vieja, la que Pilar había guardado y que él había pedido ver antes del acto. Me la entregó. «Mejor que no la tenga ni de recuerdo», dijo. La puse en el cajón del despacho junto a la copia de la revocación. No la rompí. Algunos objetos deben quedar enteros para recordar exactamente qué dejaron de abrir. Cuando los últimos invitados se marcharon, Carmen pidió retirar del mostrador una copia pequeña de nuestra foto de boda. Pilar la había puesto a un lado, no en el mural, por si Carmen quería verla. Era la copia entera, antigua, con el borde algo amarillento y los dos bajo el limonero. La miró sin temblar. «Hoy no tiene que defender nada», dijo. Me pidió que la lleváramos al archivo, pero no al mismo sobre que la foto cortada. Abrimos el armario pequeño. Pilar sacó 2 fundas. En una estaba la fotografía mutilada, con fecha, origen y descripción. No la llamamos recuerdo, no la llamamos reliquia. Era prueba de una frontera cruzada. En la otra funda pusimos la foto entera. Carmen escribió a mano: «Boda, copia familiar. No usar en material público sin permiso de ambos». La frase parecía fría, pero en ella había una paz dura. Ni siquiera el amor autoriza a cualquiera a usar una cara. Guardamos las 2 fundas en cajas distintas.
La cortada quedó con la documentación del caso: registros, mensajes, nota de voz, acuses. La entera quedó con diplomas, primeras fichas y la lupa vieja de Carmen. Separar esas cajas fue más importante de lo que esperaba. Una contenía daño, la otra contenía vida. Mezclarlas habría sido darle a Laura una victoria póstuma, hacer que nuestra boda oliera para siempre a prueba. Carmen cerró el armario y apoyó la mano sobre la puerta. No lloró. «Ya está», dijo. No significaba que todo estuviera arreglado. Significaba que el objeto había encontrado su sitio y que el sitio de Carmen ya no dependía de estar colgada en una pared. El archivo había dejado de pedir perdón por recordarla. Al apagar las luces, Javier seguía en la puerta. Laura esperaba fuera, apoyada en el coche con los brazos cruzados. No se acercó. Él me preguntó si podía venir el lunes a montar unas cajas que habían quedado pendientes. Le dije que sí, a las 10, con Pilar. La precisión le hizo bajar la mirada, pero no protestó. La nueva relación empezaba así, con horas, tareas y testigos, no con llaves heredadas. Carmen salió al escaparate y vio a Laura al otro lado del cristal. Ninguna de las dos saludó. Laura levantó la barbilla, todavía intentando convertir aquella distancia en victoria. Carmen no respondió al gesto. Se puso el pañuelo, tomó mi brazo y dijo que quería caminar hasta casa. Había taxis, pero caminar era una forma de comprobar que el cuerpo seguía obedeciendo después de tantos días de tensión. En la esquina, Javier nos alcanzó. No venía a pedir perdón otra vez. Eso habría sido más fácil para él. Dijo que Lucía había leído la carta por videollamada, con él presente y Laura en otra habitación. La niña preguntó si podía dibujar otro día a la abuela con su mesa de luces. Carmen cerró los ojos un segundo. «Cuando quiera», dijo. No preguntó por visita, fecha ni permiso. Aprendió en esos días que una puerta limpia no se empuja. Javier añadió que Laura estaba furiosa. No supe qué esperaba que hiciéramos con ese dato. Le respondí que la furia de Laura ya no habría archivo. Él asintió, y en ese asentimiento había cansancio más que acuerdo. Después volvió hacia el coche. No hubo abrazo, no hubo cena familiar. Solo una carta que quizá había llegado sin veneno, un lunes pendiente de vigilancia y una tarjeta vieja en un cajón. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha tocado, deja un me gusta, suscríbete al canal y escribe en los comentarios si se puede recuperar la confianza después de algo así. La próxima historia ya te espera en el canal.